Dafne Liliana Carrillo Jiménez. Marisol Rodríguez Mejía. Ana Paola Aranda Luelmo. Víctor Manuel Vargas. Juan Carlos Ramírez. Nos enfrentamos a una terrible situación proveniente del pasado derrame de hidrocarburos del ducto de la refinería de petróleos mexicanos Pemex ubicado en Cadereyta Jiménez, Nuevo León, en el pasado año 2014. Sin duda, aunque las evidencias de los daños ya no son físicamente visibles, han ocasionado diferentes secuelas y daños en los ecosistemas y el medio ambiente. Nos hemos dado a la tarea de investigar diferentes factores, desde fundamentos de la estructura de los elementos químicos, como estudios de calidad del agua conforme a las regulaciones de las normas oficiales mexicanas aplicables, toxicidad y peligros que ocasionan la mezcla de petróleo con el agua, así como buscar una posible solución ejerciendo algún método de separación de materiales para erradicar los efectos generados hacia el ambiente. ¿Qué son los hidrocarburos? Los hidrocarburos son compuestos orgánicos cuya estructura molecular se forma de la unión entre átomos de hidrógeno y carbono. La fórmula básica de los hidrocarburos es la siguiente: CXHY. Como se había mencionado previamente, el carbono es uno de los elementos que está presente en los hidrocarburos. El carbono tiene una configuración electrónica de 2 electrones en la primera órbita S, 2 electrones en la segunda órbita S y 2 electrones en la segunda órbita P. El carbono tiene 4 electrones de valencia y su estructura de Lewis se puede representar por un símbolo químico C con 4 puntos alrededor. El carbono puede formar 4 enlaces covalentes: 4 simples, 1 doble y 2 simples, 2 dobles o 1 simple y triple. La geometría molecular del carbono puede ser lineal, triangular o tetraédrico. El hidrógeno es el otro elemento que se encuentra presente en los hidrocarburos. La configuración electrónica del hidrógeno se compone de solo un electrón en la primera órbita S. El hidrógeno tiene solo 2 electrones de valencia y su estructura de Lewis se compone de la letra mayúscula H con un punto alrededor. El hidrógeno forma un enlace simple en todos los compuestos en que se encuentra el hidrógeno. El hidrógeno estará unido a un átomo muy electronegativo. La geometría molecular del hidrógeno es lineal. Reacciona con los óxidos ácidos, reacciona con los óxidos básicos, reacciona con los metales, reacciona con los no metales, se une en las sales formando hidratos. El agua, con una fórmula de H2O, es polar, tiene una masa molar de 18 gramos mol, tiene una densidad de 997 kilogramos sobre metro cúbico, su punto de ebullición es 100 grados centígrados, su estado de agregación a 25 grados centígrados es líquida, tiene una solubilidad en agua de que son la misma molécula. Interacción intermolecular de sustancias puras es que el oxígeno e hidrógeno forman enlaces simples covalentes polares, y su interacción molecular de las sustancias con el agua pues es que son la misma sustancia. Este es el metano, su fórmula es CH4, su polaridad es apolar, su masa molar es de 16.04 gramos mol, su densidad es de 0.657 kilogramos sobre metro cúbico, su punto de ebullición es menos 161.5 centígrados, su estado de agregación a 25 grados centígrados es gaseoso, es muy poco soluble en agua. El carbono e hidrógeno forman enlaces covalentes simples, y para que sea soluble usualmente se debe contar con condiciones de temperatura y presión determinadas y manipuladas. Bueno, este es el etano, su fórmula es C2H6, es apolar, su masa molar es 30.07 gramos mol, su densidad es de 1.282 kilogramos sobre metro cúbico, su punto de ebullición es de menos 88.6 grados, su estado de agregación a 25 grados es gaseoso, es poco soluble
y el carbono e hidrógeno forman enlaces covalentes simples. Para que sea soluble, usualmente se debe contar con condiciones de temperatura y presión. Este es el hexano, su fórmula es C6H14, es apolar, su masa molar es 86.17 gramos mol, su densidad es de 0.65 gramos sobre centímetro cúbico, su punto de ebullición es 68.85 grados centígrados, su estado de agregación a 25 grados centígrados es líquido, su solubilidad en agua es muy poco, su interacción intermolecular de sustancias puras es que el carbono y el hidrógeno en hexanos forman enlaces covalentes, y la interacción molecular en las sustancias es que se produce una interacción dipolo-inducido-dipolo, y el hexano es no polar y el agua es polar, entonces no se mezclan, y en algunas ocasiones el hexano y el agua se pueden ver que se mezclan un poco. El hexano flota arriba del agua. Bueno, este es el octano, su fórmula es C8H18, es apolar, tiene una masa molar de 114 gramos mol, su densidad es 703 kilogramos sobre metro cúbico, su punto de ebullición es 126 grados centígrados, su estado de agregación a 25 grados centígrados es líquido, su solubilidad en agua es insoluble, su interacción intermolecular de sustancias puras es que el carbono e hidrógeno forman enlaces simples covalentes no polares, y la interacción molecular de las sustancias con el agua es que al octano ser polar y el agua polar hace insoluble al octano en agua, ya que no hay interacción. Este es el benceno, tiene una fórmula de C6H6, es apolar, tiene una masa molar de 78.11 gramos mol, tiene una densidad de 0.88 gramos sobre centímetro cúbico, su punto de ebullición es de 80 grados centígrados, su estado de agregación a 25 grados centígrados es líquido, es muy poco soluble en agua. Su interacción intermolecular es que el carbono y el hidrógeno en benceno forman enlaces covalentes. Los enlaces carbono-carbono forman enlaces covalentes no polares, y la interacción molecular de las sustancias con el agua es que el benceno es no polar y muy poco del benceno es mezclable con el agua. El benceno en agua flota hacia arriba. Podemos analizar que la ingesta de hidrocarburos es un peligro total para la salud. En una exposición leve, ingerir hidrocarburos causan mareos, tos, taquicardia, vómito, etc. Pero en esta situación, la refinería contamina constantemente, generando así una exposición mucho más prolongada que a lo largo plazo puede causar problemas de todo tipo, ya que los hidrocarburos están relacionados a muchísimos desórdenes y enfermedades nerviosas. Se asocian incluso a la resistencia a la insulina, un problema gravísimo en el país con tanta gente diabética. NDH reconoce ambos derechos, el derecho al ambiente sano y el derecho al agua, y expresa que son fundamentales para el desarrollo de un plan de vida digno, asegurándolo a través del entorno y la naturaleza. En nuestra Constitución Política, en el artículo 4, menciona que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y que el Estado deberá garantizar el respeto a este derecho. El daño y el deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. También menciona que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado deberá garantizar este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y su uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de las federaciones, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía. También existen otros instrumentos jurídicos relevantes para el cuidado del ambiente, como la Ley General de la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, ordenamientos jurídicos reglamentarios del artículo 27 de nuestra Constitución. Además, contamos con legislaciones internacionales. En diferentes convenciones de derechos humanos se han dicho explícitamente que el fácil acceso al agua limpia para uso personal y doméstico es un derecho de los más básicos. Los tratados internacionales en materia de derecho al agua tratan en su mayoría temas de derechos humanos y han sido adoptados en el marco de los organismos internacionales más importantes. México
tiene decenas de instrumentos jurídicos que protegen este derecho, tanto nacional como internacionalmente, pero todos estos tratados y normativas parecen ser ignorados cuanto aún después de un derrame que afectó gravemente estos derechos. Desechos siguen siendo liberados desde esa refinería al lago. ¿Realmente hay seriedad en estas normativas y alegaciones de defensa del derecho de un medio ambiente sano y agua accesible? Yo soy Marisol Rodríguez y les explicaré una técnica para remover los hidrocarburos del agua. Esta consiste en un filtro desarrollado por un profesor de ingeniería de la Universidad de Pittsburgh. El filtro depende de un polímero como la poliacrilamida parcialmente hidrolizada, que es tanto hidrófilo, que se une con las moléculas de hidrógeno en el agua, como oleófobo, lo que significa que repele el aceite. Al polímero se aplica un filtro de algodón, el cual es 90% celulosa, y, al ser esta muy polar en H2O, deja pasar al agua, pero no el aceite. El filtro se produce sumergiendo el algodón en una solución líquida que contiene el polímero y luego secándolo en un horno o al aire libre. El aceite se puede recuperar y almacenar y el filtro se puede reutilizar. Esta técnica puede ser aplicada a cantidades más grandes de petróleo utilizando filtros del tamaño necesario. Bueno, esta es mi conclusión. En general a mí sí me sirvió mucho el video, la situación problema y las clases con mis profesores porque me dieron muchos tips y hice una retroalimentación de la información dada y la pude fortalecer con la información nueva que me dieron los profesores para así aplicarla en un futuro. El derrame de gasolina en Cadereyta tuvo un impacto muy grande en la vida silvestre y en las personas que vivían alrededor. La incapacidad del petróleo para disolverse en agua debido a que está compuesto de moléculas no polares causó problemas, ya que cubrió las fuentes de agua y liberó toxinas y dañó la vida silvestre. Aunque las limpiezas de derrames de petróleo son procedimientos muy rápidos, debido a las propiedades de la gasolina, es casi seguro que no se recogerá todo el aceite. En los últimos años ha habido avances en los métodos de limpieza que son sostenibles y seguros y se están realizando más investigaciones para desarrollar mejores procedimientos de limpieza. Yo soy Marisol. Mi conclusión es que tomando en cuenta todos los aprendizajes obtenidos durante mis clases y los trabajos, he aprendido bastante sobre la importancia que tienen las propiedades químicas de las sustancias. Muchas cosas pueden ser explicadas y resueltas con la química. También me percaté de que las consecuencias no solo se reducen al ecosistema en sí, también nos afectan a nosotros como sociedad. Pero aún así, los humanos seguimos haciendo cosas sin cuidado y sin consideración de lo que le podría pasar a los seres afectados. No obstante, estos problemas pueden ser resueltos con técnicas como las que expusimos previamente. La química es algo que debemos utilizar a nuestro favor. Gracias a este reto pude concluir que es súper importante cuidar tanto nuestro medio ambiente como el agua de todos aquellos desechos químicos que pueden alterar los ecosistemas al igual que nuestra salud. Por ello aprendí a utilizar diferentes tipos de técnicas para la separación del petróleo con el agua y además de las estructuras de todos los elementos que están presentes en el petróleo. Mi conclusión sobre este reto y situación problema es que los hidrocarburos son muchísimo más peligrosos para la salud de lo que esperaríamos, ya que a largo plazo pueden causar cáncer y muchas enfermedades nerviosas, cosa que probablemente suceda, ya que la refinería está expulsando constantemente estos desechos, y es curioso cómo después de tantas reformas y tratados medioambientales, tanto nacionales como internacionales, México sigue sin importarle seriamente este tema.